Bueno, ahí está, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí empezando el día. Mm, yo con ganas de escuchar a ver cuántas cosas aprendemos hoy Bueno, contigo. pues hoy va a ser una conversación súper interesante y nutritiva. Mm, Así que, vale, Aisa, ¿te puedes presentar? Contarnos quién eres y qué haces. vale. Me llamo Isabel María, me apodo Aisa y vengo de la rama de la enfermería, especializada en urgencias y emergencias, pero bueno, pues ahora me dedico a otra cosa. Soy psicoterapeuta y terapeuta energética, coach también, pero principalmente lo que ahora mismo yo estoy haciendo pues son terapias individuales, presenciales, que son lo que más me resuena porque, mira, el otro día todavía una chica me decía, yo quiero presencial, ahora en esta época digital como que se despersonalizó bastante todo por las pantallas. Y a mí me gusta tocar, estar con la persona y me dedico pues a la parte de psicoterapeuta y terapeuta energética, desde esa base que tengo sanitaria y me dedico a tocar los cuerpos sutiles que son más allá del cuerpo físico, es decir, el cuerpo, tenemos un cuerpo energético y un cuerpo espiritual, ¿vale? Alrededor nuestro, pues desprendemos energía, por resumir, ¿no? Ese aura Ujú, que se habla, desprendemos ese aura que tiene muchísima información, muchos códigos de información que desprendemos, pero que también absorbemos a modo de traumas. Me dedico a tocar esos cuerpos sutiles y a deshacer traumas en la gente cuando una persona pues viene con cierta dolencia o problema, pues toco esos cuerpos sutiles, voy a ellos y abordamos el trauma desde ahí, porque al final no dejan de ser códigos de información que adquirimos, que pensamos que son nuestros y que están ahí, que congestionan pues toda la información de nuestro cuerpo. ujú. Y cuando dices que trabajas con las dolencias o algunos problemas que a veces pueden ser traumas, ¿qué tipo de dolencias o problemas suelen ser? Lo digo para que alguien que nos esté escuchando, si dice, jo, pues a mí me duele muchísimo, a mí me vienen muchas personas, muchas mujeres que les duele mucho la mandíbula, que Mm. tienen bruxismo, ¿no? Entonces, alguien que nos esté escuchando y diga, jo, pues yo sí que tengo dolor en la mandíbula, en la espalda, ¿qué tipo de dolores te llegan o con qué tipo de dolores y problemas Pues mira, trabajas? precisamente el bruxismo es súper común, lo que pasa es que se normaliza, pero la mandíbula es el volante del cuerpo, ¿vale? Eh, Nosotros tenemos una notocorda, que es como la línea media del cuerpo, y digamos que la mandíbula es el motor. Aquí se congestiona muchísima información de emocional, sobre todo rabia. Y cuando abordamos esa congestión en la mandíbula, es una pasada, como se coloca energéticamente, incluso mm, problemas de decir tengo que sacarme una muela del juicio porque me está creciendo mal, se corrigen porque cambiamos ese código de información, cambiamos pues cómo está colocada esa mandíbula, que al final energéticamente, nuestro cuerpo energético, yo cuanto más trabajo con él, es como somos un aparato tan complejo como puede ser el cuerpo físico, ¿vale? El cuerpo Ujú, físico, que sí, cómo funcionan los riñones, cómo funcionan los pulmones, cómo funciona el corazón. El cuerpo energético es un aparato súper complejo y cambiando esa información y cambiando, pues eso, cómo tienes energéticamente toda la zona de tu mandíbula, se puede corregir y se puede abordar temas de espalda muchísimo. Me vienen muchísimo, se descongestionan las vértebras, pap, pap, pap. Tú date cuenta cómo en la zona de la columna vertebral
por la médula espinal salen nervios hacia todo el cuerpo con información. La espalda coge toda la información de todo tu cuerpo y forman nudos en tu espalda que sí, puedes ir al fisio y te pueden en el momento aliviar, pero tú sigues con ese código de información ahí. Tienes que Ujú. deshacer ese nudo. Entonces es súper efectiva en, en temas de espalda. De hecho, yo te puedo hablar incluso personalmente. Y luego también puedes abordar temas psicológicos, tema ansiedad y demás. Me vienen muchas chicas con tema de ansiedad, depresión, estrés, que también se puede abordar. Cuando dices temas psicológicos como ansiedad, depresión, estrés, ¿qué tipo de características hay ahí? ¿Con qué tipo de problemas en concreto trabajas? Pues mira, te podría decir que hasta con temas psiquiátricos me ha tocado trabajar, uno en concreto de una chica que tenía un problema de, bueno, ella tenía una vida normal, pero ella estaba medicada por bipolaridad. Y ella, bueno, pues nadie lo diría, ¿no? Ella cuando empezó a venir a consulta me lo confesó y ella estaba tomando pastillas psiquiátricas para su bipolaridad, para poder llevar una vida normal. Ella vino porque, bueno, pues le gustaba como todo este tema y quería probar. Hicimos tratamiento, eh, todo el protocolo para abordar pues su bipolaridad y todavía tomé un café con ella el otro día. 3 años después sigue sin tomar pastillas psiquiátricas y no se las quité yo, por supuesto, pero ella cada vez que venía a consulta decía, ostras, que me dice que el psiquiatra que estoy muchísimo mejor, que me ha bajado una pastilla, ostras, que hasta Mm. que 3 años después sigue sin tomar pastillas y es como cuando trabajamos en nuestro campo, porque la mayoría de las enfermedades que tenemos estamos acostumbrados o se nos acostumbró a que son físicas, punto, ya está. Ujú. Pero eh, es inequívoco que muchos problemas físicos, incluso la parte, pues el hospital, centro de salud, cualquier especialista que te pueda tratar físicamente, hay veces que se queda limitado. Ujú. Entonces es ahí donde yo abogo por que las personas nos hagamos responsables de nuestro cuerpo emocional y espiritual, porque ahí guarda mucha información que dejemos la parte física, pues para el hospital, pues ostras, tengo un traumatismo, pues por supuesto que te vas a ir al hospital a que te cohíban la Ujú. hemorragia. Pero cuando ya estamos con un problema crónico latente que no me solucionan, hazte cargo tú y empodérate en tu cuerpo emocional y espiritual, que es solo tuyo, y ahí tienes mucho poder. Y, y bueno, pues mm, ¿Cómo, tú cómo diferenciarías a esa alguien que esto del cuerpo, ¿no? Se imagina como una aura brillante y dice, pero ¿qué es esto, no? ¿Cómo diferenciarías el cuerpo espiritual del emocional? ¿cómo diferenciaría el cuerpo espiritual del emocional? Sí, Vale. o, o preguntándolo de otra forma, ¿qué es para ti el cuerpo espiritual y qué es el cuerpo emocional? Vale, aquí hay que abordarlo desde, vamos a resumir que nuestro cuerpo tiene el cuerpo físico y luego Ujú. tiene como más cuerpos, digamos, si este es mi cuerpo físico, tiene más cuerpos hacia aquí. Vale. Eh, el cuerpo energético es el primero que nos encontramos, ¿vale? Dentro del energético están las emociones. Aquí tengo las emociones que estoy viviendo, ¿vale? Dentro del energético tengo el cuerpo emocional y el cuerpo mental, ¿vale? Y después está el cuerpo espiritual un poco más hacia afuera. Digamos que el espiritual es más elevado. Cuando entramos en terreno emocional, lo vivimos como con más turbulencia y más información ahí, es más pesado. Digamos que cuando vamos de aquí hacia aquí,
es menos pesado, es más sutil, ¿vale? El cuerpo espiritual, que está como más hacia afuera, más hacia, digamos, nuestro espíritu, información más elevada, más sabia, ¿vale? Por eso estamos yendo desde, ahora mismo estamos evolucionando, el ser humano está evolucionando hacia tener más información de nuestro cuerpo espiritual, que es muy empoderador. Cuando yo adquiero esa información más sutil, que me va a dar más herramientas, que desde la parte emocional, que la parte emocional, por supuesto que me da información, pues de conciencia, ¿no? De decir, ostras, que ahora mismo tengo información de rabia porque tengo mucha rabia por esta situación o tristeza, ¿vale? Pero eso no te va a servir como herramienta. Como herramienta te sirve que tú desde tu espiritualidad tomes conciencia de que yo estoy teniendo rabia y tristeza y que lo vivas, pero lo que te va a ayudar es que tú te hagas más sutil y busques la herramienta más hacia afuera. El emocional y el mental podemos transmutarlo desde el espiritual, pero no podemos quedarnos en un emocional. No sé si me estoy explicando. Es que Ujú. esto es mucho melón, entonces no sé si era lo que tú buscabas con la pregunta. Sí, y me parece muy interesante también el hecho de que digas de las herramientas, ¿no? Que muchas veces pensamos que necesitamos, que hay una varita mágica o que con una técnica o un recurso, que hay algo concreto que nos va a salvar, ¿no? Entonces me quedo con lo que dices de identificar, ya sea ese enfado, frustración, lo que hay ahí, ¿no? Y poder sentirlo para que desde ese sentir emocional, que también tiene una base espiritual, ¿no? Eso se pueda transformar. Entonces sería, lo he entendido como si fuera una transición. No sé si es Mm, así, pero yo lo veo como una transición, pasar del espiritual, que también es emocional, al puro emocional, para que esa parte espiritual se pueda transformar desde dentro, ajá, sí, bueno, es un poco apoyándonos así. en diferentes recursos. Total, por supuesto. De eso se trata. Y antes de esto también me había quedado con la palabra que has mencionado, dolencia. Entonces Ujú, me surgía la duda si las personas que acuden donde ti, el motivo principal, porque también me gustaría aclarar cuando utilizamos aquí la palabra problema, mayormente desde el punto de vista del coaching, si hay un problema, hay una solución o hay varias, porque ujú, obviamente hay veces que puede que no sean las que nos gustan. Eso también hay que verlo, ¿no? ujú. Pero las personas que acuden donde ti, Aisha, acuden siempre por una dolencia. ¿Cuál es el motivo principal por el que alguien que nos esté escuchando, que esté haciendo coaching, por ejemplo, o que haya hecho coaching, psicoterapia, diferentes tipos de terapia, diga, o yo estoy en un punto en el que podría hacer algo con Aisha o no? ¿Cuál es el perfil o qué tiene que ocurrir para que tú puedas trabajar con alguien? ¿Qué tiene que ocurrir para que yo pueda trabajar con alguien? Digamos que yo le diría a la gente que cuando yo intento tratar, o sea, yo hablo de dolencia en el sentido de que tú en tu cuerpo físico, ¿vale? Eh, estés sufriendo un dolor, bien sea psicológico o bien sea físico, ¿vale? Para abordar ese dolor físicamente cuesta Ujú, mucho tiempo. Necesitas, pues por ejemplo, en una terapia pues imagínate alguien que necesita un coach para que le ayude a adelgazar, por ejemplo, ¿no? ujú. Pues no lo sé, qué problema quieres que abordemos aquí? ¿O qué se te ocurre que podemos Por abordar? por mi parte, más el emocional. La Emocional, parte vale. emocional, por poner un ejemplo, me tiendo a explotar cuando me enfado,
o bueno, no, más, voy a poner un ejemplo más común. Cuando me enfado, he aprendido a expresar mi enfado, lo Vale. identifico, sé de dónde viene y me sigue costando. Y Ujú, digamos que a día de hoy, si me tuviera que trabajar algo en mí, sería esa parte de ujú, ciertas emociones que me cuesta expresarlas con naturalidad, por ujú. ejemplo. Bien. Pues cuando tratamos eso en el plano emocional, cambiamos el código de información y no cuesta, o sea, es como un punch de ayuda a que tú estés trabajándolo físicamente, porque tú estás cambiando en tu información energética, estás cambiando ese código de información que a ti te lleva a tener ese piloto automático. Energéticamente Ujú, tú lo cambias haciendo bueno, pues lo que hago, que no me quiero enrollar en esta parte, lo cambias ese código de información y hace como un punch en cuanto a que descongestiona quizás eso que tú físicamente no puedes, ese código de información que tú físicamente no puedes abordar ujú. desde el lado físico. No sé si Vale. se me entendió. Sí, 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 que físicamente es algo que al final a la vista, no sé si se puede decir hacia la vista, que los Sí. ojos no lo pueden ver y Ujú, que quizás las manos tienen que traspasar un poco más capas. ujú. Por ejemplo, a mí se me ocurre contarte el ejemplo de una chica que, que venía a consulta porque ella le costaba, ella no se sentía libre al hablar. Entonces tenía problemas. Ella hablaba, de hecho, cuando se sentía a gusto y tranquila y hablábamos, ella no parecía que tuviera ese problema, pero ella a veces le costaba decir ciertas palabras. Ujú, En una frase le costaba decir el final de la frase y eran, o sea, incluso con gente de confianza y palabras normales, pero se trababa y entonces ella le creaba inseguridad. Ella había hecho terapias cognitivo-conductuales, había ido a clases de dialéctica, lo había abordado. Además, es que es una chica que es la bomba porque ella se había hecho cargo de decir, jolín, yo no quiero trabarme, yo quiero aprender tal, pero no lo había conseguido. Entonces vino a consulta y ella decidió abordarlo desde el plano emocional, espiritual. Cuando lo tratamos desde ahí, eh, eh, aparte de que se le abría el chakra garganta, que por alguna causa pues había ahí un implante, pues yo qué sé, no lo sé, porque la verdad que directamente pues yo trabajo mucho con las manos o con, bueno, energéticamente con lo que tal, y allá directamente pues se le está liberando como toda esta zona y ella está cambiando ese código de información, incluso ya está llegando, porque lo digo muchísimo a la gente en la consulta, que no es que yo como profesional te vaya a decir lo que tú tienes y vas a salir con una claridad de, esto lo tengo por esto o por lo otro. No, ella lo hizo del libro, porque ella misma, según íbamos descongestionando este trauma, empezó a eh, venirle a su conciencia problemas que tenía con su padre y, y traumas que tenía, bueno, pues anteriores que ella incluso había olvidado y que estaban relacionados con que ella no se pudiera expresar con libertad. Entonces, fuimos cambiando esos códigos, fuimos haciendo el trabajito y la chica es una pasada como ahora dice, ostras, llegó pues a la conclusión de por qué le estaba ocurriendo eso y, y claro, es muy significativo mm. O sea, que que puede ser, sería, te di el ejemplo porque puede ser parecido también al que hablas sí, de sí, sería una forma de acompañar a la persona a recordar qué hay en su cuerpo. también, por supuesto.
Sin Entiendo la embargo, si es parte. un trauma demasiado traumático para esa persona, simplemente se le descongestiona, se libera y la persona no tiene que, por ejemplo, imagínate, una persona que le ocurra pues eso que dices tú, ¿no? Pues que ella tenga esa reacción emocional y reaccione de cierta manera, pues porque me lo invento. Porque Sí. su padre de pequeña, no sé qué, no sé cuánto, o fue un trauma a lo mejor para ella que muy, muy Ujú, gordo, que de su inconsciente se fue. eh, pero claro, la huella del trauma sigue ahí. Cuando lo descongestionamos, como cuando trabajamos energéticamente con tu energía, es tu información y con tu energía y con tu espíritu, es tu información y es tu espíritu y sabe lo que tú puedes aguantar y lo que no. Si tú no necesitas saber qué qué trauma hay ahí, o sea, que no necesitas saber el por qué, no te lo va a mostrar. Sin embargo, hay gente que a veces incluso sufre dolores cuando estamos liberando porque lo ve claramente, pero su ujú, almita decidió verlo y porque ella necesitaba integrar eso que había ocurrido, pero porque ahí sí lo pudo soportar. Pero ujú, si no, pues no es necesario que ella llegue a ninguna conclusión ni nada, simplemente liberamos, cambiamos ese código de información y se soluciona. Encima es que sellamos, hacemos un sellado para que eso no se vuelva a posar, porque directamente se soluciona. ujú. O sea que yo lo entiendo como alguien que esté haciendo coaching ahora mismo, por ejemplo, y tenga algún tipo de dolencia o bloqueo físico que nota que de alguna forma le está limitando en algunas situaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de dolencias o de bloqueos físicos, tampoco son situaciones por las que no te puedes ni levantar de la cama. Son Ujú. pequeñas cositas que se pueden ir reajustando, ¿verdad? Por Aunque entiendo que supuesto. hayan eh, situaciones que sí que serán de que están en la cama, pero me refiero un poco pensando a las personas que acuden hacia mí, por ejemplo, que Ujú. no están en esa situación Por ejemplo, si esa en la persona que cama. acude a ti tiene bruxismo, pues vamos a abordarlo desde este tema, desde Ujú, abordar esa información, porque además cuando tú quieres solucionar cierto problema suele estar relacionado con la dolencia que tienes. O sea, cuando tú vas a tratar algo emocional, eh, claro, antes te estaba diciendo y no lo acabo de decir. Las enfermedades no son solo físicas, está ya demostrado. Una emoción, una emoción te puede causar un cáncer, te puede causar una emoción no bien gestionada y no salvada a tiempo, porque las emociones no son malas, pero cuando las enterramos sí, cuando les echamos arena encima, ¿no? Como el muerto, esa emoción quiere salir. Cuando yo no abordo eso, eh, me produce una enfermedad y espiritualmente lo mismo. Cuando yo tengo una información espiritual, pero volviendo a lo mismo, a lo que me a lo que me dices. em, Alguien que va a terapia de coaching jolín, pues quiere abordar esa emoción, esa reacción, buscar una claridad en porque tiene cierto bloqueo en cierto sitio. eh, si ahondamos, esa persona va a tener seguramente un bruxismo, algún dolor de espalda, algún bloqueo en la zona del chakra del corazón, ujú, siempre va a tener algún dolor o algún bloqueo y va a estar relacionado, cuando destaponamos eso, va a estar relacionado y va a dar un punch a que ella resuelva el problema, el liberar eso. Estamos liberando ujú, congestiones, información traumática que está ahí y que, pues esa emoción, antes de ser un problema físico, es emoción, pero después me causa este dolor de espalda aquí, por ejemplo, porque yo he ujú, estado sosteniendo aquí inconscientemente
cierta emoción o cierta rabia o cierta tristeza, por ejemplo, la tristeza es más aquí, pero bueno, hay de todo, ¿eh? Voy a estar grabando esa información y aquí tengo un nudo en la espalda que incluso me duele hasta el brazo o no Ujú. puedo, pues cuando liberamos eso ahí, ostras, incluso sale la emoción. Estamos desenterrando, quitando la arena que le Ujú. pusiste encima y sale y se ve todo más claro si tú lo tienes que ver. Claro, claro, claro. Entonces puede haber personas que van donde ti después de haber echado muchísima arena o personas que todavía han echado un poquitín de arena. Y ahí Eso entiendo que es es. más fácil que todo eso emerja y que se desbloquee de una forma más consciente, Sí, ¿no? Porque también porque es, sí, que iba a decir que al final también es un mecanismo de defensa cuando echamos tanta arena y lo tapamos, es porque no está ni bien ni mal, porque mm, en ese momento dado no lo hemos sabido hacer de otra forma eso o no es. hemos podido hacerlo. Eso es. Eso es. Que tenemos que tratarnos muy bien en cuanto a eso. En Sí, perdonarnos, ¿no? Que al final es un mecanismo de defensa. Pero claro, mucha gente que viene a consulta es como, no, estoy tratándome para este dolor de cadera, por ejemplo. Y físicamente, pues va al fisio, va a no sé qué, va a no sé cuánto, y bueno, le alivia en el momento, pero después no. eh, pero cuando quitamos esa congestión de ahí, porque ese dolor de cadera que estás teniendo, ese dolor de espalda que estás teniendo, es de sostener una emoción la mayoría de las veces, sobre todo, sí, porque por supuesto yo estoy operada en la espalda y por supuesto tú si tienes algo en la espalda que tienes que operar o tratar de alguna manera física, pues hazlo, pero muchas cosas que tenemos latentes de espalda son por este problema. ujú. Ahí mecánicamente, físicamente no puedes hacer nada, pero sutilmente. Ostras, sutilmente puedes abordarlo y sacar de ahí ese nudo Mm. y Sí, además descongestionar. y descongestionarlo. Sí, me venía a la mente como la cultura del todo está bien, ¿no? Y frases que vamos interiorizando como al mal tiempo, buena cara, ¿no? Y es como una forma de reprimirnos, de que normalizamos el que quizás, o con el tema del agradecimiento, que también está muy de moda, ¿sí? Yo puedo agradecer y a la vez puedo expresar mi frustración y puedo sentirme enfadada por un suceso que me ha ocurrido hoy. Y si no le doy espacio a ese enfado, porque digo, no, es que como tengo que agradecer y no me puedo enfadar, no, entonces no es una cosa ni la otra, es lo que decíamos al principio, darle espacio a esa parte emocional y espiritual para poder transitarlo. Y Mm, después ya llegaremos al agradecimiento o ya pondremos buena cara si, si lo eso necesitamos, es, si queremos, pero no desde la tapadera, ¿no? Y vivimos en el mundo de la tapadera, de me total. siento mal, lo tapo, me duele la cabeza, en lugar de ver qué es, por qué tengo siempre migrañas o dolor de cabeza, no, lo tapo y vuelve a aparecer. ¿No? Entonces es una forma como de conectar con eso que nos pasa y sentirlo en algunas situaciones, en otras simplemente, como has dicho tú, también depende del dolor o de lo traumático que haya podido ser para la persona, pues Ujú, vas, la transición sería el poder identificarlo y desbloquearlo. Entonces ahí ya depende de la situación de cada persona. ujú. Eso es. Pues, qué Sí, pasada. sí. Pues sí, la verdad, a mí me salvó la vida y me Eso te iba a preguntar ahora, abandoné la esta, enfermería por eso, porque yo lo necesité. Yo necesité ujú, tratarme así. Yo tuve un montón de tratarte energéticamente. enfermedades, tratarme energética y espiritualmente, y yo no lo sabía, e incluso lo negaba. Vengo de la rama de la enfermería, de urgencias, emergencias, UBI, de todo físico, todo físico. Cuando vas a la universidad sanitaria, todo físico.
todo, todo. Y claro, yo, vamos, yo esto ni no, 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 ni hablar de ello, ni... Pero, ay, amiga, cuando tú no te puedes levantar de la cama de los dolores que tienes, cuando te ves muy joven, limitada, eh, ahí cambia el asunto. Y yo decía, no, ¿Cómo, no, me niego, no puedo estar cada poco ni con pastillas para el dolor todo el rato, que me adormecían o me atontaban. Eh, Digo, no puede ser aquí. Y claro, empecé a encontrar este mundo y una pasada. cómo explicarías, Aiza, el antes y el después que ha supuesto para ti? Le podemos llamar todo el mundo energético, espiritual, emocional. Sería esa la, podría englobar ahí tu ¿Cómo, cómo? tránsito. ¿Mi Sí, tránsito? todo lo energético, emocional, espiritual, que antes y que después ha marcado en ti, en tu vida. ¿Cómo eh, puedes explicar ese impacto que ha tenido en tu vida, el haberte adentrado en este mundo, el haber conocido todo el mundo energético, todos los recursos que hay ahí, Ujú. desde la meditación, desde trabajar con chakras, desde trabajar energéticamente con las manos, en tu vida? Y desde ese punto en el que probaste de todo, a haber dado con esta rama o estas ramas diferentes, ¿qué, qué cambio importante o qué cambios importantes has tenido? Bueno, podría, a La ver, pregunta es amplia, por lo que las respuestas podría amplian. resumírtelo en el resultado fue paz y Ujú. alivio, alivio Paz y alivio. físico y paz interior, que yo no sabía ni que existía, incluso lo normalizaba. Yo normalizaba Anda. pues tener estrés, normalizaba, sí, normalizaba ciertos dolores de espalda, incluso pensaba que eran míos, o sea, ni los sentía casi. Y claro, mm, cuando de repente te encuentras con este estado que es como, ostras, eh, alivio y paz interior es el resultado. Eh, El tránsito, pues el tránsito fueron muchas enfermedades, era como darme, como que me hubieron, por resumir, me estuvieron dando golpes, la vida me estuvo dando golpes, 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 y no hablo de golpes de, pues yo qué sé, te deja el novio o, o te echan del trabajo, no hablo de golpes, de golpes físicos, ¿vale? Desde cortarme dedos en el trabajo con un utensilio que había ahí, desde tener un accidente de coche y la culpa no era mía, fue de un taxi que se cruzó en dirección prohibida y estar 3 meses con collarín corsé, desde de repente entrar en coma porque una piedra del riñón me provocó una sepsis y estuve casi me muero, uno tras otro, golpes desde sangrar por la nariz una semana entera que me tenían a reposo boca arriba, o sea, golpes físicos sin ningún porqué, Ujú. porque no tenían ningún porqué, pero la vida me frenaba, me frenaba, me frenaba. En plan de siente el dolor, siente el dolor, siente el dolor. Y yo aprendí mucho del dolor, aprendí muchísimo del dolor. Desde ese dolor que yo viví físicamente, lo transmuté, lo viví emocionalmente y aprendí a transmutarlo, de repente conozco el terreno energético, espiritual, que digo, ¿qué es esto? Veo el gran poder que tiene todo eso y que, claro, empiezo luego ya a saber de astrología, que ya nos metemos aquí en un melón de soy luna en Escorpio, que de hecho son los mejores terapeutas, los luna en Escorpio, porque sienten el dolor, entonces saben Ujú. mucho de dolor. Y como yo ya lo transmuté, pues yo entiendo mucho de la información del dolor y del origen del dolor y de cómo abordarlo y, y que no merece la pena sufrir. No sé si Ujú. respondí a tu pregunta, pero por supuesto que
tenemos que sufrir para aprender de ese sufrimiento, para liberarlo pero, pero no tienes por qué normalizar un sufrimiento, ujú, ujú. porque el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Yo Sí, llegué a sufrir dolores sin sufrir y enseguida yo no estoy sabía que asimilando existía. todo Y yo la... no sabía que eso existía. Y yo comencé ya en mi última fase aguda de todo mi problema de dolor. Yo me levantaba de la cama, posaba mis pies en el suelo y me costaba caminar del dolor de espalda que tenía. Yo me había Ujú, roto vértebras, bueno, esa es otra historia. Y claro, mm, pues yo llegué pues aprendí a sentir el dolor sin sufrir. ujú. Que ya es muchísimo, eso, ¿no? Te lo has resumido muy bien, a sentir el dolor sin sufrir, pero es muchísimo poder hacer eso, poder llegar a él. Es que el ser humano, pues sí, la verdad. Yo no lo sabía hasta que empiezo a ver cómo sufrimos el ser humano. Porque claro, yo todas estas etapas en mí las viví muy introspectivas, las viví muy a pelo conmigo misma, con los cursos que hacía, con las cosas que tal, pero ya cuando sales al terreno de ayudar a los demás y la gente que te llega es como, es que estamos sufriendo muchísimo y de verdad que no es necesario, Ujú. no es necesario. Ya, sí, todavía estoy asimilando todo lo que has Sin compartido, porque embargo, me por parece supuesto que claro que se sufre jolín, si tú o cualquiera que nos esté escuchando está sufriendo por algo, con esto no quiero decir que no tenga por qué sufrir, por supuesto que tú ahora estás con tu proceso y estás sufriendo, pero si aprendes cómo y sabes cómo, existe, o sea, que sepas, que sepan la gente que se puede no sufrir, que tú ujú, ahora mismo te toca sufrir, te toca pasar por algo que estás sufriendo, pero no es necesario que eso lo vayas a tener para toda la vida, porque puedes aprender a darle la vuelta y transmutar y ver otra cosa nueva. Ya estamos en tiempos en los que, en los que toca venir a esto, mi ujú. niña. Qué guay, ahí está. Pues bueno, me quedo con algunas palabras como la importancia de abordar los diferentes cuerpos, ¿no? El físico, emocional, espiritual, entendiendo que no es solo el físico, ¿no? Mm, Y el poder sentir, o sea, el poder permitirnos sentir cada persona hasta donde quiera y pueda, en cada momento, ¿no? Respetando también el punto en el que está cada persona. Y también me quedo con cómo poder la posibilidad de complementar, ¿no? Por ejemplo, alguien que está haciendo coaching, que está emocionalmente en un punto estable, trabajando en, en su comunicación, en poder comunicarse mejor, tanto para adentro como para afuera, en tomar decisiones importantes, en, en marcarse objetivos y estar en esa fase de cumplir los diferentes objetivos, el cómo puede haber una parte también y suele haber una parte física que puede estar bloqueada en ese momento y cómo con tu terapia se puede desbloquear eso que está más adentro de lo físico, ¿no? Está ya como desde las células, podría decir, ujú. en el organismo. Me quedo un poco como con ese enfoque, ¿no? Para alguien que nos haya escuchado, que tenga toda esta información y diga, bueno, ¿y ahora qué? Esto, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Me viene esto a la mente. No sé si tú añadirías algo más o a este, mi resumen que acabo de hacer. Yo creo que está bien, que está muy bien ese resumen que diste y nada, yo lo único que añadiría es que recalcaría más bien, pues eso, que dejemos la parte física.
pues al terreno físico, a que me traten, pues por ejemplo, tengo un accidente de moto, me lo invento. Por supuesto que tengo que ir al hospital a que me traten pues todo lo físico que me haya ocurrido en ese accidente de moto. Pero después el trauma sigue ahí. Vamos a dejar ujú, lo físico a lo físico, me arreglaron, pero después lo que queda el residuo y ese trauma que tienes ahí y esa dolencia que se te quedó grabada en tu cuerpo, que años después puede desencadenarse pues otra enfermedad, otro tal, eh, esa parte emocional, espiritual, que nos empoderemos nosotros en esto, porque el sistema nos da gratis lo físico, ujú. pero, pero hay más. Yo puedo empoderarme en mi terreno emocional, como haces tú, como ayudas a la gente a, a encontrar, ¿no? A ver la luz al final del túnel cuando tiene algo ahí que está bloqueado, que tal. Eh, Jolín, y espiritualmente también podemos traer incluso de nuestros ancestros información, códigos espirituales que hacen que yo, como mi abuelo, pues por ejemplo, mira, mi riñón, mi abuelo perdió un riñón también como yo, Ala. y ahí traigo una Ujú, información espiritual brutal. Pues ujú. incluso el niño tiene este carácter como el abuelo, porque tiene mucha rabia cuando no sé qué. Pues ahí también tienes algo que lo tratamos desde el terreno espiritual y se soluciona. Entonces, lo físico, pero lo espiritual, emocional, que lo abordemos también, que es hiper, hiper, hiper importante y que ya en los tiempos que corren no nos podemos escapar a que tenemos que empoderarnos en ello. Y, por último, el terreno mental. Mental no es esto solo. Mental es un cuerpo sutil también. Ahí tenemos códigos de información, que nos empoderemos en el cuerpo mental, que ahí podemos transmutar mucho y es muy poderoso cuando entremos ahí. Y el terreno mental entra dentro del cuerpo energético. Pues nada. Tenemos códigos de información por muchos sitios para investigar y Mm, para conectar. Qué bien. Vale, Aisa, si alguien te quiera contactar contigo o que quiera encontrarte en redes, ujú. ¿dónde te puede encontrar? Bueno, pues estoy en Instagram, que soy Aisa Asturias o Aisa solamente. No sé si me pueden. Aisa Asturias, todo junto. Sí, Aisa Aisa, Asturias, Aisa, Aisa Asturias. Y en YouTube también, ujú, con el que me mismo nombre, gusta Aisa Asturias. Asturias. Vale, que nos queda claro de dónde viene. Vale, Por Aisa, supuesto que estoy ahí muy contenta yo con mi origen asturiano. pues me voy con la palabra empoderamiento. Sí, Por me ha gustado supuesto. el Pero que último quede enfoque que claro le que has es dado. el empoderamiento del que yo hablo, no empoderamiento de, Sí, no sí, sí, sé, de egoico, ¿no? sí, De, sino empoderamiento que tomemos poder de lo que nos pertenece, que nos dejemos ahí como a otro que tenga el poder sobre nuestra parte emocional y espiritual, que es nuestra, claro, y nos puede claro. traer mucho poder que nos hagamos cargo de ella. Ujú, total, claro. Vale, ahí está. Pues muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti por ser un amor y por hacer estas cosas tan bonitas. Ujú, a ti, Pues a ti. nada,